Señor, ayúdanos a recordar la importancia de buscar siempre tu voluntad y seguir tus caminos, en lugar de seguir nuestras propias ideas, porque lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestros caminos. Amén. Mis hermanos, hoy en Compartiendo Perlas, vengo con una enseñanza muy profunda, la cual yo en lo personal pienso que no es apta para carnales, sino para aquellos que han alcanzado cierto grado de madurez espiritual. Esta porción bíblica te hará entender que no siempre los consejos que parecen buenos son el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Y que algunas personas, a veces personas que bien pueden ser tus amigos o algún familiar movido por esos pensamientos de compasión y preocupación, te dan consejos que bien pueden ser una tentación, la cual el enemigo utiliza para tentarte y así sacarte de la voluntad de Dios. Así que bajo esta dirección te comparto de inmediato el título que se le ha puesto a esta perla. ¿Por qué Jesús dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Y esta perla la podemos encontrar en Mateo, el capítulo 16, versículos del 21 al 28. Así que voy a resumirla un poquito. En esta porción, el maestro estaba a punto de enfrentar su crucifixión y resurrección. Y Jesús explicaba a sus discípulos que tenía que sufrir mucho y morir para cumplir el propósito de su Padre. Entonces Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Mis hermanos, la respuesta de Jesús dejó a más de uno sin respiración y aún sigue dejando sin respiración a muchos en estos tiempos. Escuchemos la respuesta del Maestro. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Santo Dios, esto está impresionante. Y es en esta respuesta del Maestro donde precisamente yo meditaba. Y he aquí la perla que te traerá mucho discernimiento. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, estaba reprendiendo a Pedro por expresar pensamientos y deseos que iban en contra del plan de Dios. Pedro, viendo las cosas como las ven los seres humanos, sin entender, quiso persuadir a Jesús para que él se alejara del propósito de su Padre. El Maestro, con un discernimiento impresionante, se da cuenta de eso y al llamar a Pedro Satanás, lo que Jesús estaba haciendo era rechazando la tentación de desviarse de su misión. Y quiso que Pedro se diera cuenta que los pensamientos que él estaba recibiendo eran contrarios a los de Dios. Por lo tanto, venían del enemigo disfrazados de compasión y preocupación. Santo Padre eterno, qué poderoso está esto.
Mis hermanos, debo decirles que estos pensamientos que surgen para desviarnos del plan de Dios, ya sea que vengan por medio de alguien o por medio de nuestros propios pensamientos, esto no solo le pasó a Jesús, sino que hoy en día siguen fluyendo en el pueblo de Dios para desviar también en nosotros el plan y la voluntad de nuestro Creador. Y tal vez te preguntarás, pero ¿qué plan, hermana? ¿Cuál es esa voluntad de Dios la cual esos pensamientos nos quieren apartar para que no lo cumplamos? Claro que te contesto, hermana y hermano, pues ese plan es el plan de que demos muerte y crucifixión a nuestra carne juntamente con Cristo Jesús. Así como lo oyes, porque es voluntad de Dios, hermana y hermano, que dejemos de vivir según la carne y que sea Cristo viviendo en nosotros. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escucha esto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermana, ¿y cómo identifico esos pensamientos? Pues leyendo nuestro manual de instrucciones. La Biblia está llena del propósito y voluntad de Dios, en lo cual el Señor mismo quiere que andemos. Y todo creyente debe leerla para poder discernir con la ayuda de Dios, para que puedas pasar esos pensamientos por el filtro de su santa palabra. Y te voy a dar, hermano y hermana, un ejemplo de que estos pensamientos que van opuesto a la voluntad del Padre aún siguen fluyendo. Pon atención a lo que yo he escuchado. No seas muy espiritual. Después tendrás que cumplir todo lo que dice la Biblia. Santo Dios. Este pensamiento, hermanos, viene de parte del enemigo, que quiere desviarte de la voluntad de Dios. Sí, así como lo oyes, porque su palabra dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Léase Gálatas 5:25. Y así hay muchísimos más que puedo compartir contigo, pero el factor tiempo no me ayuda mucho. Mas déjame regalarte otro ejemplo, y este es muy común, mis queridos hermanos. Yo no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme para motivarme a buscar a Dios. Tremendo engaño es este. Pensamiento de parte del enemigo, el cual tienes que contradecir y decir: apártate de mí, Satanás, porque la palabra de mi Creador dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Léase Hebreos 10:25. Vuelvo y reitero, esta reflexión es para los que tienen un cierto grado de madurez espiritual. Mis hermanos, espero que esta reflexión te haya dado un poco de luz a tu entendimiento, así como me ha dado tanta luz al mío. Versículo para meditar en esta ocasión que te entrego. Santiago 4:7, que dice: sométanse pues a Dios, resistan, o mejor dicho, contradigan al diablo y él huirá de ustedes.
Mis hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y mi más humilde oración en esta hora es que atrapes esta perla y la lleves a tu hermoso corazón. En el nombre de aquel que a la luz del Espíritu Santo nos dice, porque Jesús dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. En el nombre de Jesús, amén y amén.